especial, vamos a ver fuerzas en el contexto de relatividad especial y cómo esto nos lleva casi inmediatamente a la fuerza de Lorentz que vimos en el electromagnetismo antes de ver esta formulación covariante. Entonces, ¿qué es lo que uno espera si quiere introducir una cuadrifuerza? ¿Qué tipo de relación espera si quiere que en el límite no relativista reaparezca la segunda ley de Newton? Y bueno, tenemos el cuadrimomento, sabemos cómo definirlo para una partícula de masa en reposo m0, en términos de la cuadrivelocidad. Una ley de fuerzas va a hacer relacionar este cuadrivector, su derivada temporal, con otro cuadrivector que va a ser la cuadrifuerza. Entonces, derivada temporal, si no queremos estropear la forma que tiene este cuadrivector de transformar ante transformaciones de Lorentz, no podemos tomar cualquier derivada, sino que tenemos que poner derivada respecto del tiempo propio. Sabemos que eso tiende a la derivada respecto del tiempo coordenado, así que es un buen candidato para una derivada temporal del momento. Y eso va a ser igual a algo que llamo cuadrifuerza y que, bueno, por supuesto que no hay una única cuadrifuerza, dependerá del tipo de interacción que uno está considerando. Y antes de hacer eso, miremos alguna propiedad general, algunas propiedades generales que salen de plantear esto y suponer que esto es un cuadrivector contravariante, ¿no? Lo que uno puede decir es, mirando esta ecuación, es, bueno, miremos qué pasa, como hemos hecho para la velocidad, para el momento, para lo que sea, miremos esto componente a componente. Entonces, las componentes espaciales son las que corresponden a tomar este índice mu que va de 0 hasta 3, tomarlo igual a 1, 2 o 3. A eso lo denomino de esta manera, digo que mu vale i con i desde 1 hasta 3. Y lo que nos queda en ese caso es y esto se parece a la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la diferencia con la segunda ley de Newton de la mecánica no relativista? Y que aparece la derivada respecto del tiempo propio. Si quiero relacionarla con la segunda ley de Newton de forma un poco más directa, debería ser aparecer una derivada respecto del tiempo coordenado. Ahora, eso es muy sencillo. Sabemos que esto es igual a escribir el factor gamma asociado a la velocidad de la partícula y multiplicarlo por la derivada respecto del tiempo coordenado. Esa relación la hemos usado siempre que queríamos pasar de derivada respecto de tau a derivada respecto del tiempo coordenado. En definitiva, juntando las relaciones para cada una de las componentes, nos aparece la segunda ley de Newton con una cierta corrección acá, que es este factor gamma, y otra corrección más en la definición de P. ¿Por qué lo llamo corrección? Y porque esta es la masa cinética, no es la masa m0 lo que aparece. Pero bueno, esto claramente tiende a la segunda ley de Newton cuando U sobre C tiende a 0. ¿No? Esto nos queda la segunda ley de Newton, esto tiende a m0. En ese sentido, vemos que haber postulado esta igualdad entre cuadrivectores nos lleva para la parte espacial a una consecuencia que es compatible con lo que esperamos del límite no relativista. Ahora, como siempre, uno plantea una ecuación basado en lo que sabe de la parte espacial de un cuadrivector, y relatividad le da algo, le da un extra por el lado de la componente 0. ¿Qué será lo que pasa con la componente 0 de esta ecuación? Muy igual a 0, o componente temporal. Para la componente temporal, ¿qué es lo que va a resultar? Bueno, la derivada
de P0 respecto del tiempo propio va a ser igual a F0. Fíjense que no he dicho que es el Fmu todavía. Solo si hay un Fmu, entonces tiene que pasar esto. Esta derivada respecto de tau, ¿qué va a ser? Y va a ser 1 sobre c, derivada respecto de tau, de la energía. ¿No? Eso simplemente porque sabemos que el cuadrivector momento tiene como componente temporal E sobre c. Es decir, nuevamente escribiendo todo en términos del tiempo coordenado, esto es 1 sobre c por gamma, por la derivada respecto del tiempo de la energía, igual a F0. O sea que la componente 0 de la, podríamos llamar la segunda ley de Newton, pero ahora relativista, nos dice algo sobre la potencia. O sea, si la parte espacial nos decía algo sobre la variación del momento respecto del tiempo, o sea, la variación del momento lineal, la componente 0 nos dice algo sobre la potencia. O sea, esta componente 0 de la fuerza va a estar asociada a la variación de la energía de esa misma partícula con el tiempo. ¿Qué pasa si ahora nos preguntamos por otra relación más que podemos encontrar aún sin decir nada sobre cuál es la cuadrifuerza, más que se trata de un cuadrivector contravariante? Y bueno, otra relación que podemos decir a priori sin necesidad de haber dicho cuál es la cuadrifuerza es que el producto escalar o contracción, digamos, de la cuadrifuerza con la cuadrivelocidad cuyo cuadrimomento es el que estamos considerando en la ecuación, tiene que ser igual a 0. Eso es si estamos imponiendo una condición extra, que es que la masa en reposo de la partícula es siempre la misma. Podría no ser el caso, uno podría considerar una partícula con una cierta estructura, que la estructura es tal que la energía interna de la partícula va cambiando. No vamos a considerar ese caso porque queremos caer directamente al caso de una partícula cargada en el contexto de electromagnetismo. ¿Por qué puedo entonces afirmar esto? Bueno, una posibilidad, es decir, quizá la más directa, es decir que la fuerza esta, Fmu, si la partícula tiene masa en reposo que no depende del tiempo propio, se puede escribir de esta manera. Si esto no depende del tiempo propio, ¿esto qué es? Es masa por aceleración. Masa en reposo. Aceleración, la cuadriaceleración, ¿no? Que sabemos que aparece en relatividad como la derivada segunda de x mu respecto del tiempo propio, o la derivada de la cuadrivelocidad. Y una de las cosas que vimos la vez pasada era que, si quieren, lo vimos de esta manera, como producto escalar de A con U es igual a 0. O sea, la fuerza, si uno quiere que la partícula no cambie su identidad, digamos, cuando interactúa con este tipo de cuadrifuerza, o sea, parte de la identidad es, casi la única que tenemos, es el M0, la masa en reposo. Tiene que pasar esto, que la cuadrifuerza, multiplicada escalarmente, o contraída de esta manera, con la cuadrivelocidad de la partícula, me dé 0. Y eso limita bastante el tipo de cosas que uno puede poner como cuadrifuerza. O sea, si queremos escribir la derivada respecto del tiempo propio del cuadrimomento, entonces, y acá queremos escribir el Fmu, ¿qué podríamos poner? Pensemos en tener una función definida en todo el espacio con potenciales, fuerzas derivables de un potencial, o no, o sea, una función definida en el espacio y en el tiempo. Y queremos escribir acá un Fmu. Y queremos que ese Fmu sea tal que siempre el producto me dé 0. Uno se da cuenta luego de pensarlo un rato y probar con diferentes ejemplos,
que el f mu que pone acá, para que pase esto, tiene que depender de la velocidad, de alguna manera. Tiene que involucrar la velocidad. No puede saber el f mu que eso me tiene que dar 0 si no depende de la velocidad. Terminaría llegando, si no depende de la velocidad, termino llegando rápidamente a que el f mu es 0. Y satisface la ecuación, pero no es lo que queremos. Queremos que la partícula se pueda mover, digamos, que su momento pueda cambiar. Entonces, ¿qué es lo más sencillo que puedo poner? Lo más sencillo que puedo poner acá, que dependa de la velocidad y que sea un cuadrivector y que sea de alguna manera, en este sentido, ortogonal a la cuadrivelocidad. Lo más sencillo es algo lineal en la velocidad, una combinación lineal de las componentes de la velocidad. No puedo poner la velocidad misma, claramente, porque una cosa proporcional a la velocidad multiplicado por sí mismo me da c cuadrado, eso me da 0. Entonces, lo que puedo poner es, voy a poner acá constantes, tienen que ser escalares estas constantes, una que llamo q, otra que es la velocidad de la luz, supongo que este es un escalar. Acá aparece la cuadrivelocidad y pongo una matriz que es la que hace la combinación lineal y la llamo a esa matriz f mu nu, a las componentes, y el índice nu acá va sumado. O sea, esto es decir que tengo una combinación lineal de las 4 componentes de la cuadrivelocidad, que acá aparece el cuadrivector covariante asociado a la cuadrivelocidad, ¿no? Y acá aparece un objeto con 2 índices, este va sumado. Sé que esto que está acá tiene que transformar como un cuadrivector, y eso me obliga a que lo que pongo acá, si quiero que esto que está acá sea un cuadrivector covariante, esto tiene que ser un tensor 2 veces contravariante. O sea, el f mu nu que puse acá tiene que ser un tensor 2 veces contravariante, pero eso no es todo, porque bueno, todavía no dije qué tiene que pasar para que eso sea ortogonal a la ortogonal en el sentido de cuadrivectores, digamos, a la cuadrivelocidad. Eso me va a decir que este f mu nu no puede ser cualquier cosa. Lo que necesito para que se satisfaga esta relación es que esto sea 0 para cualquier cuadrivelocidad. Es simplemente separado las constantes esas q y c. Para que esto valga, tiene que ocurrir que esta matriz sea antisimétrica. La matriz del f mu nu, la matriz asociada a un tensor de segundo orden, tiene asociada una matriz. Esta matriz tiene que ser antisimétrica para todos los posibles pares de índices. ¿Es grave eso? No, no es grave. O sea, primero me garantiza que sea 0, lo que tiene que ser 0. Y no es grave porque pedir que un tensor de segundo orden con los 2 índices contravariantes sea antisimétrico es una cosa que se mantiene por las transformaciones de Lorentz. O sea que si esto vale en un sistema, va a valer en otro también. Entonces, veamos qué consecuencias tiene uno de haber dicho entonces, lo que dije hasta ahora, de decir que la fuerza, la cuadrifuerza que estoy proponiendo es tal que tiene esta estructura. Recordemos que lo que dije es, no quiero que cambie la masa en reposo de la partícula. Llego a esto como lo más sencillo posible, que me da algo distinto de 0. Más sencillo posible significa lineal. Si me permito velocidad, cosas con potencia más alta de la velocidad, por supuesto, se puede también, pero esto podría ser una función de la velocidad, por ejemplo, y esto seguiría valiendo, ¿no? Pero lo más sencillo es esto. Miremos qué resulta de decir esto con el f mu nu antisimétrico. En principio, un f mu nu antisimétrico es una matriz 4×4, en la cual la diagonal vale 0.
si conozco uno de los triangulitos, uno de los triángulos que me quedan, conozco toda la matriz, entonces, porque la otra mitad es reflejada, digamos, cambiada de signo. ¿Cuántos componentes independientes tiene eso? Son 6. Pues 4 por 4. Le saqué la diagonal y miré, o sea que hay 6 componentes independientes en principio. Para ver qué ocurre con esto, miremos entonces como hicimos siempre casi, miremos lo que pasa componentes espaciales y componente temporal. Entonces miremos esta ley de fuerzas. La componente temporal. Esta nomenclatura es más o menos universal, llamarle temporal a lo que tiene índice 0, ¿no? Bueno, derivada de la componente 0 del cuadrimomento respecto del tiempo propio es igual a la carga, lo llamo carga, esta constante que aparece ahí, carga dividido C, por esto, o sea, es particularizado el índice mu al valor 0, y estos en principio van todos sumados. Acá hay una suma donde este nu va desde 0 hasta 3. Ahora, puedo decir algo, dado que el f es antisimétrico, en esta suma, que va de 0 hasta 3 en principio, sé que el 0 no va a aparecer, va a aparecer el nu desde 1 hasta 3. Siempre cuando un índice que era de Lorentz, o sea que iba de 0 hasta 3, va de 1 hasta 3, lo llamo I, o J, o sea, le puso un índice del alfabeto latino, y acá aparece la componente I abajo del U. No tiene un aspecto todavía tan familiar esto, pero lo que puedo hacer son dos cosas. Primero, recordemos que la velocidad usual, la velocidad derivada de x vector respecto del tiempo coordenado, era la derivada respecto del tiempo coordenado que aparecía, multiplicada por gamma además, en el cuadrivector velocidad en su versión contravariante, no en este, que es el covariante. Es decir, esto que está acá, en realidad es menos el u con el índice arriba, que esa es la que está relacionada a la velocidad familiar, ¿no? La velocidad usual, con un factor gamma. Entonces, voy a hacer eso. Y por otro lado, las derivadas respecto de tau, lo voy a escribir como gamma, derivada respecto del tiempo. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tengo que, por este lado, P0 es energía dividido velocidad, ¿no? Dividido velocidad de la luz. Entonces, tengo que gamma de u multiplicado por 1 sobre c, derivada respecto al tiempo de la energía. La llamo E en lugar de U como siempre, porque U es velocidad para no repetir. Esta es energía. El miembro de la izquierda. Y respecto del miembro de la derecha, lo que tengo es Q sobre C. Decíamos, si a este le subo el índice aparece un signo menos. Ahora, para no escribir signos menos, para ahorrar escritura, digamos, aprovecho ese signo menos para dar vuelta acá. Esto lo pongo como FI0, ya que es antisimétrico. Y además escribo el UI como gamma por la velocidad usual, U minúscula. Es decir, que acá me aparece un gamma multiplicado por el FI0 por la componente I de la velocidad usual. El I aparece arriba y esta es la velocidad usual, la derivada de x respecto del tiempo, componente I. Si miro esta ecuación puedo cancelar los factores S, los factores gamma, y me queda que derivada respecto al tiempo de la energía, la derivada respecto del tiempo usual, tiempo coordenado. La potencia asociada a la partícula esta en presencia de ese campo, esa fuerza caracterizada por un tensor dos veces contravariante,
va a tener la forma, aquí me olvidé un C. No, está bien. He cancelado el C de este lado, está bien. Va a aparecer la carga Fi0 por U sub I. O sea, la potencia va a ser Q por esto, por el U sub I. Estos son tres componentes. Eso que está ahí es la velocidad. Y fíjense que tiene la misma estructura que la carga por el campo eléctrico por la velocidad. La expresión para la potencia que hemos usado en el caso de tener un campo eléctrico durante el resto del curso, ¿no? Está bien decir que esto es un vector en el sentido ante rotaciones, coordenadas cartesianas. Sí lo es, porque si bien esto es, respecto de transformaciones de Lorentz, es un tensor 2 veces contravariante, si hago rotaciones, este índice 0 no juega ningún rol. Y las otras tres componentes rotan con una única matriz, digamos. O sea que la expresión para la potencia me dice que estas tres componentes, las componentes Fi0 del F mun U, aparecen en la potencia de la misma manera que aparece el campo eléctrico. Cuando mirábamos, cuando usábamos mecánica, las expresiones usuales de la mecánica y su expresión para la potencia. O sea que hasta ahora lo que decimos es, parece natural identificar el F y 0, que son tres componentes, con la componente I del campo eléctrico. Campo eléctrico, vector de tres componentes, E sub I, ¿no? EI. Esto es solamente la componente 0. ¿Qué pasa con las espaciales ahora? Miremos las componentes espaciales. Acá no queda más remedio que escribir un índice. Dejar un índice libre, o sea, no trabajar con notación vectorial directamente. Eso, aunque parezca paradójico, complica las cosas en este caso. Entonces, las componentes espaciales asociadas a este caso son las que me dan lugar a el resto de lo que necesito, que son las ecuaciones para la variación del momento respecto del tiempo. El procedimiento es el mismo. Digo que este índice, ahora tomo los valores 1, 2 o 3, y en el caso anterior había dicho que este era igual a 0, desarrollaba y esto me decía que nu solo podía ser un índice espacial. Acá no puedo decir eso, porque tengo I, este puede ser 0, o sea, la antisimetría del F no me limita a tomar un cierto tipo de índice acá. Tengo al principio nu igual a 0 o nu igual a otro índice espacial. Separo las dos contribuciones. Componente 0. Bueno, le llamo J al índice espacial que va sumado de 1 hasta 3. Solamente reescribí esto separando las dos contribuciones que tengo ahí. ¿Qué más puedo hacer? Pasar a tiempo coordenado. Factor gamma, eso es lo de siempre. Por este lado, ¿qué es lo que voy a tener? Q sobre C, Fi 0. La componente 0 de la velocidad era gamma por C, ¿no? Escrita en tiempo coordenado.
¿sí? La componente cero de la cuadrivelocidad es eso. Y acá, bueno, acá es similar a lo que vimos recién. Pongo un signo menos para subir este índice. Tengo que introducir un gamma de u, porque estoy refiriendo todo al tiempo coordenado t. Y por haber puesto el factor gamma, puedo poner la velocidad u minúscula de esa manera. Entonces, lo que puedo hacer es, el factor gamma aparece en todos lados. Esta c de acá se puede simplificar. Y lo que tengo es que la derivada de p componente i respecto de t es igual a q fi0. fi0 que es lo que había aparecido en la parte anterior, en la parte temporal, y esto era la componente iésima del campo eléctrico. Y acá tengo, bueno, tengo menos q sobre c fij uj. ¿Qué es lo que podría decir acá para simplificar un poco la expresión? Bueno, estas son las componentes con índices que van de 1 hasta 3, los dos, de una matriz 3×3 ahora, antisimétrica. Una matriz 3×3 antisimétrica tiene 3 componentes independientes. Recuerdan que eso nos apareció esa situación cuando trabajábamos con desarrollo multipolar en magnetostática, que mostrábamos que había un tensor antisimétrico cartesiano y lo escribíamos en términos de 3 componentes de un pseudovector en ese caso, que era el momento dipolar magnético. Es decir, uno puede hacer aparecer explícitamente esas 3 componentes de las cuales depende f, usando el símbolo del Lebesgue, el epsilon y j acá. O sea, el f y j tiene 3 componentes independientes, porque es antisimétrico. Para hacer explícito eso, lo que puedo decir es lo siguiente. Puedo decir entonces que menos, el factor, esto de absorber el menos o no, es una cuestión de convenciones. Menos f y j lo voy a escribir en términos del símbolo de Lebesgue, ¿no? Básicamente, si uno recuerda que esto es antisimétrico, estas veces son las 3 componentes independientes de esa matriz antisimétrica. El K va sumado. Y bueno, con esto voy a esta ecuación acá, ¿y qué es lo que resulta? Lo que veo, dado que aparece la velocidad con un índice j, es que esto que está acá resulta ser proporcional al producto vectorial de la velocidad con eso que llamé b. O sea, si uno define el vector b, vector en el sentido espacial, o sea, un objeto de 3 componentes que transforma como un vector ante rotaciones, no va a ser un vector ante transformaciones que tienen determinante -1 porque está esto. De eso dijimos algo. Si uno introduce ese vector b, esta ley resulta la fuerza de Lorentz, o lo que hemos llamado fuerza de Lorentz. O sea que la fuerza de Lorentz se salva del pasaje a la relatividad, se salva en el sentido de que queda igual. El único cambio, fíjense que incluso aparece la derivada respecto del tiempo acá, no es un tiempo propio. La única parte donde hay un cambio es en el P, que tiene la masa cinética. O sea, esto es P
¿Qué otra cosa? Bueno, además de decir, bueno, puedo estar tranquilo de que si, por ejemplo, tengo un electrón expuesto a un campo eléctrico constante y ese campo es tal que lo acelera al electrón hasta velocidades que se aproximen a c, uno podría decir, bueno, ¿valdrá la ley de la fuerza de Lorentz? Esto me dice que sí, que la ley es compatible con relatividad, ¿no? Y la puedo formular de esta manera en un sistema de referencia inercial y usar el tiempo coordenado para definir derivadas temporales y todo lo demás. Esta es la velocidad, perdón, la llamé v acá, es la velocidad u de siempre, ¿no? Y por otro lado, recordemos que la expresión para la potencia es también la que ya conocíamos, que viene de la aplicación más o menos directa, o sea, que hacíamos de potencia como fuerza por velocidad. Eso que a uno le preocupaba y decía, ¿por qué la fuerza de Lorentz se ve un poco tan asimétrica, respecto de E y B? En la potencia aparece E. B son muy parecidos en el resto de las ecuaciones, pero acá aparece solo E. Bueno, otra forma de decirlo eso es, partimos de la expresión más simple para la fuerza y solamente, si uno adopta esta expresión más simple, solamente estas tres componentes aparecen. Si uno hiciera algo menos simple, digamos, podría por supuesto hacer aparecer también el campo B. No lo vamos a hacer. ¿Y qué otra cosa, qué cosa concluye uno de esto? O sea, este es un aspecto, decir que la fuerza se escribe así, la versión más sencilla, y es la fuerza de Lorentz. Una cosa que uno aprende es que sabe cómo transforman los campos E y B ante una transformación de Lorentz, que sea, por ejemplo, un boost a lo largo de una dirección. ¿Por qué? Porque saben que son las componentes en el sentido de forman parte de una matriz antisimétrica 4×4 y uno sabe cómo transforma esa matriz antisimétrica 4×4 porque es un tensor de segundo orden. Entonces sabemos sabemos cómo transforma el F. Transforma de la manera en la cual definimos un tensor de segundo orden dos veces contravariante. En términos de la matriz lambda, eso es lambda mu rho. Lambda nu sigma, F rho sigma. O sea que sabemos cómo transforman E y B porque sabemos cómo transforma F y sabemos que el F está constituido por E y B de la manera que dijimos. ¿No? Estas son las dos relaciones. O sea que lo que uno puede hacer es sustituir esto en la matriz 4×4 correspondiente al F y ver cómo se escribe esa matriz F en términos de E y B. Para un tensor de segundo orden se puede definir la matriz. Uno tiene un par de índices. Ya más es complicado, digamos, uno debería escribir una cosa tridimensional o más. Y además pierde su utilidad. O sea, el equivalente a una matriz para tensores de más índices, que yo sepa, no es tan útil. Entonces la matriz asociada al F mu nu
¿Qué aspecto tiene? Bueno, es 4×4, es antisimétrica. Este es el índice de fila para mí. O sea, barriendo esto, me voy moviendo en las diferentes filas. Y lo que sabemos es que el FI0 es el E sub I. Entonces, lo que termina pasando si miro esta columna es que voy a ir barriendo las diferentes componentes del campo eléctrico. Por supuesto, la componente 0 no hay, la matriz antisimétrica, o sea que en la diagonal no hay nada, hay ceros. Acá aparece L1, L2 y L3. Bueno, dije que la matriz era antisimétrica. La diagonal tiene ceros. Y estos tres lugares que aparecen acá, bueno, los lugares los que me faltan acá también son reflejados, están ocupados por las tres componentes de B. ¿Qué debo poner acá? Bueno, esto es muy igual a 0, muy igual a 1. Esto es entonces 1, 0, 1, 2. Lo que tengo que poner acá es lo que corresponde a tomar el F F1,2. F1,2, ¿qué es? Es menos del B3. Porque en la relación hay un menos, ¿no? ¿Sí? Menos la componente 3 del campo magnético. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es poner acá el F1,3. El F1,3 es 1 y 3 no están en forma ordenada, hay una transposición ahí. Tengo que poner, lo puedo poner como menos el F31, pero menos el F31 es igual al componente 2 de B. ¿Qué me falta? 2,3. La componente 2,3, eso va a ser igual a menos el B componente 1. Bueno, lo que me falta lo puedo obtener simplemente de reflejar. Lo que ya tenía, reflejar cambiando el signo, ¿no? Es una cosa que a veces uno se obliga a, en este tipo de cuestiones como verificación, no usar esta propiedad de antisimetría, sino calcularlo de nuevo para ver si no se equivocó con un signo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, como ya lo tengo hecho acá, no hace falta que verifique eso, esa es la matriz. Y en ver esta estructura y saber que esto es un tensor de segundo orden, a uno le explica el porqué de cuando uno resolvía las ecuaciones de Maxwell, y se preguntaba, por ejemplo, por lo que pasaba cuando tenía una carga moviéndose, por qué aparece en cierta situación un campo eléctrico y magnético, mientras que en un sistema, por ejemplo, en reposo con la carga aparece solamente campo eléctrico. En general se van a mezclar. Se van a mezclar y de una manera que involucra dos matrices de Lorentz. ¿En qué caso no se van a mezclar? Bueno, si uno hace rotaciones usuales, ahí uno puede mostrar que los dos transforman independientemente como vectores. Aunque pueda parecer complicado, miremos el ejemplo más sencillo de mezcla, que es cómo transforman E y B ante una transformación de las que introdujimos primero, que son correspondientes a la configuración estándar, ¿no? Que solamente hay velocidad según el eje X. Miremos qué pasa para ver si hay mezcla. Uno espera que haya mezcla en ese caso, porque uno espera que si había solamente campo eléctrico haya campo magnético. Pero bueno, para ver un poco explícitamente eso, miremos esa situación.
se dan cuenta que el caso general es complejo porque uno debería básicamente premultiplicar esto por una matriz lambda y postmultiplicar por la inversa. Y multiplicar tres matrices sin decir nada más no clarifica demasiado. Conviene ver casos particulares. Entonces miremos el ejemplo. El ejemplo de tener dos sistemas en la configuración que llamamos estándar, con lo cual el cambio de coordenadas es el que ya sabemos. O sea, solamente cambian el tiempo, la coordenada de x0 y la coordenada de x1. Para esta configuración estándar, la matriz lambda, ¿qué aspecto tiene? Bueno, va a tener un bloque donde hay componentes no triviales, que es el bloque que involucra los índices 0 y 1. En esa matriz 2 por 2 aparecen gamma y menos beta, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la matriz para esta transformación? Bueno, no dije nada porque supongo que no pasa nada para las otras coordenadas, o sea que permanecen iguales. O sea que acá 1 y 1. Y acá 0, ¿no? Esto es porque no hay mezcla con las otras coordenadas para las coordenadas que ya escribí. O sea, la única parte no trivial es esta matriz 2 por 2 acá. Bueno, con esos ingredientes, esta matriz lambda, SF, miremos cómo cambian A y B. Entonces, transformación de los campos. ¿Cómo hago para ver cómo transforma, por ejemplo, la componente 1, sería la componente X de campo eléctrico, ante una transformación así? Esto me serviría, por ejemplo, si conozco el campo eléctrico en una solución de un problema y quiero ver cómo se ve lo mismo cuando me estoy moviendo en la dirección en la que X, por ejemplo, ¿no? del sistema original. Bueno, eso es E'1. E'1, ¿qué es? F', componente 1, 0, ¿no? Las componentes de campo eléctrico son las componentes del Fi0. ¿Esto qué es? Transforma como un tensor dos veces contravariante, o sea que aparece la matriz gamma dos veces, pero con el índice 1 y con el índice 0. Los otros dos índices que sobran van a ir sumados. ¿No? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Digamos, para no escribir, uno puede escribir todo y después simplificar, o si ve una simplificación evidente, hacerla primero. Eso es lo que sugiero siempre. En este caso, ¿cuál es la simplificación más evidente que uno puede hacer? Y que creo que conviene hacer primero. Bueno, fíjense que acá aparecen 1 y 0. Estos son elementos de la matriz que tengo acá. El índice de arriba para mí es el índice de fila. Y en esta matriz, entonces, si los índices de fila son 1 o 0, los otros dos
solo van a dar contribuciones no nulas si son también iguales a 0 o 1. En cualquier orden, en orden 0, 1 o 1, 0. Por lo tanto, toda esta doble suma acá, que en principio tiene 16 términos, bueno, menos si el f es antisimétrico, la puedo truncar y quedarme solamente con dos términos. 0, 1 y 1, 0. ¿Por qué no puedo poner, además, índices repetidos acá? Porque este es antisimétrico. O sea que las únicas contribuciones que tengo son estas dos. Y nada más. Ahora, F10 es el campo eléctrico componente 1 en el sistema original, y esto es menos la componente 1 del campo eléctrico. O sea que el E'1 es igual, bueno, voy a sacar factor común, la componente 1 del campo eléctrico en el sistema original, o sea, sin prima, multiplicado por lo que resulta de acá, que eso va a ser este producto, y este producto cambiado de signo. Esto que está acá, ¿qué es? Es el determinante, con 0, 0 aquí, 0, 0, es el determinante de esta matriz 2 por 2 que tengo acá arriba, que es igual a 1. Gamma cuadrado multiplicado por 1 menos beta cuadrado. Primera conclusión, la componente 1 del campo eléctrico no cambia cuando la velocidad está en la dirección de esa componente. Y 1 es un boost de Lorentz. ¿Qué pasa con las componentes 2 y 3? Hagamos la componente 2. A eso lo puedo borrar, como ya se acuerda de el aspecto que tiene. La componente 2 del campo eléctrico, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ser F', 2, 0. La idea es la misma, puedo escribir esto en términos de lambda, ahora tomando otro par de índices. ¿Qué puedo decir ahora? Fíjense que aparece, he tomado dos índices, un par particular, 2, 0, aparece el índice 2 de la matriz lambda. Si miro del índice 2 para arriba, o sea 2 y 3, ahí la matriz lambda es diagonal. Por lo tanto, esto es solo distinto de 0 cuando ρ es igual a 2. O sea, en la suma sobre ρ solamente queda ρ igual a 2. Uso eso, primero. Si quieren lo escribimos, para recordar de dónde venía cuando uno lo lee después. Y este vale 1. No, esto vale 1 porque la coordenada 2 no cambia ante esta transformación. Estamos cambiando según el eje 1 está la velocidad. Ese es igual a 1. Esta suma sobre sigma, ¿cuántas contribuciones tiene? Bueno, este es el índice 2. Tengo el sigma igual a 0 y el sigma igual a 1. En principio las dos pueden contribuir. La antisimetría de este no me dice nada, porque está el índice 2, no están los otros.
Es decir que el E'2 es igual. ¿Qué es el gamma 0,1? El gamma 0,1 es menos gamma por beta, ¿no? Los únicos dos elementos no diagonales de gamma, perdón, de lambda, son menos gamma beta. ¿Y el F21 qué es? El F21 es menos B3. Más B3, perdón. En menos B3, claro, exactamente, sí. B3. Y acá es más gamma por la componente 2D. Sí, hay un signo menos en la definición. Tenemos que sí. Es este de aquí, ¿no? Estaba señalando aquel, es este. Entonces, la conclusión de esto es que la componente 2 del campo eléctrico sí cambia. Cambia. Va a cambiar, siempre que la velocidad sea distinta de 0, va a cambiar la componente correspondiente del campo eléctrico y va a aparecer una mezcla con la componente 3 del campo magnético, que es una de las componentes perpendiculares a la velocidad del campo magnético. ¿Qué pasa con el resto de las componentes? No voy a repetir esto, creo que ya transmití la idea de cómo cambian todas las componentes. La componente 3 del campo eléctrico transforma de una manera muy similar. La diferencia es que aparece aquí un beta multiplicado por la componente 3 por la componente 2 del B. O sea, hay un cambio de signo en relativo, digamos, a las dos contribuciones que tiene la ley de transformación, y en un caso aparece la componente 3 para el E2 y en este aparece la componente 2 para la componente 3 del B. ¿Qué pasa para el B? ¿Qué debería hacer uno si quiere encontrar la ley de transformación para el B? Lo mismo. Transformar, fijarse en las componentes 1, 2 del F, la componente 1, 3, la componente 2, 3. Son tres componentes independientes. Voy a escribir simplemente el resultado. Recordemos que acá el E'1 era igual al E1. Y la ley de transformación para el vector B, para el campo magnético, es muy similar. La escribimos. Aparece que el B'1 es igual a B1. El B'2 es igual a gamma por B2 más beta, y aquí aparece la componente 3 de E, y para la componente 3 aparece el signo cambiado,
y la contribución que viene del campo eléctrico es la 2. O sea, fíjense que el tipo de mezcla que uno obtiene no es una cosa que uno podría haber encontrado fácilmente solamente de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? No es obvio que este tipo de mezcla se podría haber obtenido fácilmente, ¿no? Esto viene de, o sea, porque no viene directamente de las ecuaciones, sino que viene de cómo transforma el F, ¿no? De cómo transforma ante transformaciones de coordenadas, que en este caso corresponden a una transformación de Lorentz, correspondiente a cambiar a otro sistema inercial que se mueve con velocidad en la dirección X solamente. ¿Se pueden escribir las transformaciones más generales? Sí, se pueden escribir descomponiendo más generales, me refiero sin decir nada sobre la velocidad, se pueden, sí. Uno puede, lo que debe hacer es descomponer el campo en componentes paralelas a la velocidad, ortogonales a la velocidad, y en definitiva usar esto porque esto no es otra cosa que haber elegido uno de los ejes según la velocidad. Uno puede pasar de una a la otra fácilmente. Consecuencias de esto, voy a dar dos consecuencias que podríamos llamar cinemáticas. Cinemática quiere decir que depende de esto nada más, que dependen de esta propiedad. Una, digamos, consecuencias de las más inmediatas es que uno puede probar estas son las dos cosas que les pido que prueben usando como ejercicio, usando esta forma de transformación. Son las siguientes. Es decir, si uno evalúa esto en un sistema de referencia inercial, le va a dar lo mismo en cualquier otro sistema de referencia inercial. Y lo mismo pasa con esto, con la diferencia de los cuadrados, no con la suma, y usa estas transformaciones. De hecho, uno puede decir, bueno, pero esto es solo una transformación según una velocidad particular. Bueno, pero ¿qué diferencia habría si no usara esa elección particular de ejes tal que la velocidad apunta en un único eje? Y tendría que hacer una rotación primero, cosa de que la velocidad me quede en esa dirección, y otra rotación eventualmente en el sistema S'. Estas dos cosas son invariantes ante rotaciones. O sea que hacer una rotación primero me permite siempre pasar a lo que... O sea, lo que quiero argumentar con esto es que estas dos cosas son escalares de Lorentz. ¿Cómo se puede ver de manera más inmediata? Bueno, de este no lo voy a hacer, pero uno puede ver más o menos inmediatamente que esto que está acá es proporcional a f mon u, que es un escalar. ¿Por qué? Porque viene de haber contraído índices y sumado índices que están, es de alguna manera el cuadrado del f mon u. Y este también es un invariante, o sea, son las dos invariantes. Conclusiones que puedo sacar de esto, y por ejemplo, una situación donde en un sistema de referencia uno ve que estas dos cosas son cero, van a valer cero en cualquier otro sistema de referencia inercial. Y eso pasa para una onda plana, ¿no? Para una onda plana, uno tiene que los módulos de E y B son iguales, o sea que esto vale cero, y esto también, o sea que uno se puede quedar tranquilo de que esas dos propiedades se van a ver igual en cualquier sistema de referencia inercial. En particular la conclusión sobre el flujo de energía, que dependía de que E y B fuesen ortogonales y los módulos iguales, nos
que nos decía que el vector de Poynting apuntaba en la dirección ortogonal al plano de E con B, y el módulo era proporcional a E cuadrado, eso se va a ver igual en cualquier sistema de referencia inercial. Hay propiedades menos obvias que esa, que uno puede decir, por ejemplo, resolví un problema y calculé campo eléctrico, y hay solamente campo eléctrico. ¿Qué pasará con el campo magnético en otro sistema de referencia? Bueno, si había un sistema donde solamente de campo eléctrico, uno ya puede afirmar que si en otro sistema veo campo magnético, nunca le va a poder ganar al campo eléctrico el módulo. Y al revés también. Si una cosa es invariante, el signo también es un invariante, ¿no? Entonces, sirve para encontrar algún tipo de propiedades que, fíjense que no necesita uno resolver las ecuaciones de Maxwell para saber este tipo de cosas. Depende de cómo transforma el F mon U. Para hacer una analogía con cosas más sencillas, es como preguntarse sobre qué le pasa a la norma de un vector cuando uno rota el sistema de coordenadas. No hace falta resolver las ecuaciones de nuevo para encontrar qué le pasó a la norma de una velocidad que uno encontró resolviendo un problema. Entonces, fíjense que por ahora hablé de qué. Hablé de la fuerza de Lorentz, como ejemplo de cuadrifuerza, que es prácticamente la más sencilla. Y aparecía en esa ley de fuerzas el F mon U. Ahora, de ese F mon U no dijimos cómo se lo genera, o sea, no hablamos de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, digamos muy brevemente cómo se ven las ecuaciones de Maxwell en este contexto. Sabemos que las ecuaciones de Maxwell involucran derivadas primeras de los campos E y B, sea respecto del tiempo, respecto de las coordenadas espaciales, ¿no? Gradientes, rotores, derivadas respecto del tiempo. Y habíamos separado las ecuaciones en dos pares. Un par eran ecuaciones inhomogéneas, un par de ecuaciones vectoriales, digamos, inhomogéneas. Una escalar, la ley de Gauss, y la otra Ampère-Maxwell, que era inhomogénea con la corriente, y las otras eran homogéneas. Las inhomogéneas dependían de fuentes que eran la densidad de carga y la densidad de corriente. Entonces, vamos a mirar o sea, cómo se ven las ecuaciones de Maxwell, las correspondientes, las no homogéneas, las que dependen de las fuentes, en este contexto, o sea, en el contexto de la formulación covariante del electromagnetismo. No puedo, o sea, puedo escribir las ecuaciones de siempre, en términos de E y B, pero si lo que transforma de una manera bien definida es el F, me va a costar muchísimo demostrar que esas ecuaciones vectoriales transforman bien, son compatibles con relatividad. Lo van a hacer, pero a uno le conviene usar el lenguaje de algo que transforma de una manera conocida, o sea, como un tensor de segundo orden, 2 veces contravariante, que es el F. Entonces, las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell tienen que involucrar al F. Y tiene que haber derivadas respecto al tiempo, respecto al espacio. Y eso tiene que ser de alguna manera, para las inhomogéneas, proporcional a las fuentes. Entonces, bueno, derivadas, tenemos la derivada, uno puede definirse la derivada con sus 4 índices covariantes o contravariantes, o sea, abajo o arriba. Lo que usamos es la derivada acá abajo para poder generarme un vector, un cuadrivector, simplemente por haber contraído estos dos índices, ¿no?
Y esto no es que voy a demostrar que deba necesariamente ser así, de hecho se podrían agregar más términos, pero lo que voy a decir es que esto, fíjense que esto, dado que el f mu nu es un tensor dos veces contravariante, va a ser un cuadrivector covariante, ¿no? Me sobra acá este índice nu. Estos son constantes que dependen del sistema de unidades que estamos usando. Y lo que voy a poner acá va a ser el cuadrivector corriente. Cuadrivector corriente que tiene como componentes la densidad de carga por la velocidad y la corriente. Voy a mostrar que esta forma, que esta ecuación, o sea, si J es un cuadrivector contravariante, esto es una buena ecuación vectorial, eso sí, porque una ecuación en relatividad porque transforman los dos miembros igual. Voy a ver que esto reproduce las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? En principio, que yo sepa, no se puede argumentar de la misma manera, como que es lo más simple posible, como en el caso de la fuerza de Lorentz. Pero bueno, escrito de esta manera, uno puede mostrar, mirando componente a componente, que sí lo es, que son igual, que las ecuaciones componente a componente son las ecuaciones de Maxwell. Entonces miremos la parte temporal. O sea, son 4 ecuaciones. Miremos el nu igual a 0. Fíjense que acá no puedo formar un cuadrivector solo con el ρ y j porque tienen dimensiones distintas. O sea, multiplico por la velocidad de la luz, ¿no? Y acá, este índice en principio va desde 0 hasta 3, pero 0 no está, porque es antisimétrico. O sea que la primer componente lo que me da es la ley de Gauss. La ley de Gauss para E, que es una de las ecuaciones no homogéneas, y es lo que sería la parte escalar. Siempre el índice nu igual a 0 me da algo que es escalar, y de las inhomogéneas de Maxwell, la única escalar es la ley de Gauss para E. ¿Qué pasa con las espaciales? O sea, nu igual a 1, 2 o 3. Claro, acá voy a poder decir que este índice mu que me quedó libre para sumar acá, tengo que sumar sobre el índice mu, sí, puede valer 0 también. Puede valer 0, 1, 2 o 3. Solamente va a excluir el índice i, digamos, es el único que no va a aparecer. Pero bueno. Entonces, desarrollando esta parte, lo que puedo hacer es ponerlo esto como derivada j, fji, más derivada 0, f0i, igual a 4pi sobre c por j. Quiero hacer aparecer los campos E y B. Bueno, acá un poco escondido, pero está el E. Esto es menos la componente I del campo eléctrico. Y el B, bueno, sabemos cómo escribirlo en términos del símbolo de Levi-Civita, afectando a algunas de las componentes del F mu nu. O sea, esto es derivada J de menos epsilon ji
K por BK, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho que era la relación entre el F con componentes espaciales y las componentes de B. Lo que tengo acá que es derivada cero. Derivada cero es lo mismo que 1 sobre C por derivada respecto del tiempo. X0 es C por T. Y esto es igual a menos el campo eléctrico. O sea que acá puedo poner menos 1 sobre C derivada respecto al tiempo de la componente y del campo eléctrico. Bueno, basta con que dé vuelta este índice acá, este par IJ, para cancelar el signo menos y ver que esto es la componente I del rotor de B. ¿No? Es la componente I del rotor de B. Es decir que las tres ecuaciones restantes me dan Ampère-Maxwell. ¿No? Ley de Gauss y Ampère-Maxwell son las componentes de esta ecuación que tengo acá. ¿Qué es lo que estoy suponiendo de alguna manera sin demostrar? Pero no es una demostración que a uno le quite el sueño, digamos, es que de las componentes de J mu que definí así, forman un cuadrivector. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede demostrar de diferentes maneras. Lo más sencillo es escribir, como hemos hecho, la corriente asociada a una partícula, pero teniendo en cuenta qué cosa, teniendo en cuenta que, a una cara puntual, teniendo en cuenta que ahora la definición de velocidad se haga con el tiempo propio y la cuadrivelocidad. Si uno tiene ese cuidado solamente, aparece, uno prueba que la corriente J mu, definida de esa manera con la densidad de carga y la densidad de corriente, forman un cuadrivector. Una cosa que uno recuerda de las ecuaciones no homogéneas es que J no podía ser cualquier cosa, que el J tenía que satisfacer la ecuación de continuidad. J y Rho, digamos, ¿no? Están involucrados, están mezclados. La ecuación de continuidad era una condición de compatibilidad, decimos, para las ecuaciones, ¿no? Bueno, la ecuación de continuidad ¿cómo se escribía? Era una ecuación que usábamos junto con las de Maxwell, la podíamos deducir como condición de compatibilidad. Y no era otra cosa que esta expresión. Si ahora recordamos que hemos introducido un cuadrivector J mu de esta manera, la misma ecuación esta, se puede escribir como ¿qué? Como algo que se llama cuadridivergencia del cuadrivector corriente igualado a 0. O sea, la ecuación de continuidad también, quizá de una manera un poco más directa, muestra algo sobre la adaptación de las ecuaciones de Maxwell a las transformaciones de Lorentz. O sea, la ecuación de continuidad se va a ver en cualquier sistema de referencia igual. Uno no va a ver que se pierde carga, digamos, por irse a otro sistema, por ejemplo. Otro tipo de, si quieren se le puede llamar aplicación, de saber que las ecuaciones de Maxwell
las no homogéneas, son componentes de una misma ecuación entre dos cuadrivectores, es la siguiente. Uno puede, por ejemplo, plantear la situación de tener un sistema con una densidad de carga uniforme. De hecho, hay un problema que han hecho ustedes que era así, una densidad de una placa cargada, o puede ser un capacitor, lo que fuera, sin corriente, sin densidad de corriente. Uno encuentra el campo que es puramente eléctrico en ese caso, y se puede preguntar qué pasa si ahora lo muevo con una cierta velocidad constante v. Uno puede resolver el problema de nuevo, o puede transformar la solución directamente. ¿Qué pasa con las ecuaciones? ¿Hay alguna pregunta? Con las ecuaciones homogéneas. Las ecuaciones homogéneas se pueden resolver, se puede definir algo parecido al rotor, pero para el F mon U. En lugar de tomar ese camino, voy a hacer algo un poco más directo, que es recordar que las ecuaciones homogéneas son equivalentes a decir que los campos E y B se pueden obtener a partir de potenciales. Voy a tomar ese camino para ver a qué se reducen las ecuaciones homogéneas. Entonces, insisto que solamente voy a ver cómo se escribe, básicamente cómo se escribe el F mon U en términos de los potenciales A y Φ. ¿Por qué voy a poder hacer eso? Porque sé cómo se relaciona F con E y B, y sé cómo se escriben E y B en términos de los potenciales, ¿no? Escalar y vector. Entonces, de los potenciales de siempre, ¿no? Miremos el FIJ. Este es antisimétrico. Antisimétrico tiene, como matriz antisimétrica de 4×4 que es, tiene una parte que es el F con los y J con estos espaciales, y tendrá otra parte que es uno espacial y otro temporal. Miremos estos. FIJ sabemos que es menos epsilon IJK, la componente K de B. Ahora B es el rotor de A. Eso lo puedo decir explícitamente acá. ¿Sí? ¿Cómo digo eso? Bueno, tengo que poner lamentablemente otro tensor de Levi-Civita. Acá puede parecer un poco feo esta manera de escribir las cosas con este índice abajo y este acá. Este índice abajo es porque el gradiente usual, como hemos definido las cosas, tiene un índice abajo, digamos. Pero no es otra cosa que derivar respecto de XL. Poner este índice abajo acá. Y estas son las tres componentes de A, que es un vector, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Acá tengo una identidad que me dice que esto va a ser
combinación de deltas de Kronecker. ¿Qué deltas de Kronecker? Y bueno, delta de IL, delta de JM más delta de IM, delta de JL, derivada L de AM. Eso es igual a menos. Esto es la delta usual, la delta de Kronecker usual, que vale 1 o 0. Me va a quedar acá un menos derivada I a J más derivada J de ahí, usando las deltas nada más me queda eso. Y ahora lo que hago es, recordemos que subir un índice espacial le cambia el signo. Subirlo o bajarlo le cambia el signo. Lo que voy a hacer es subir este y subir este. De manera tal que el F y J es esto que está acá. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? Con el F y 0. Que es igual a menos F0i. ¿Qué pasa con eso? Bueno, sabemos que esto es EI. Y el E en términos de potenciales tenía dos cosas, ¿no? Tenía una contribución que dependía del A y otra contribución que dependía del potencial escalar. La parte que depende del potencial escalar es menos el gradiente de phi, ¿no? Menos derivada I de phi. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me falta? Menos 1 sobre C derivada respecto del tiempo de A. Si uno mira esto en forma vectorial es lo de siempre. Es E igual a menos 1 sobre C derivada respecto al tiempo de A menos el gradiente de phi. Pero como quiero ver qué pasa con el F mu nu, voy a tratar de leer ahora esto en términos de cosas con igual índice. Acá, que por haber usado el phi y el A, que vienen de cuando no usábamos relatividad, tiene índices acá un poquito mezclados. Lo que voy a hacer es subir el índice este y recordar que esto es la derivada 0. O sea que f i 0 es derivada i de phi menos derivada 0 de i con lo cual si supongo, si defino un cuadrivector A mu cuya componente 0 es el phi y las componentes espaciales son las tres componentes de A, lo que veo es que todas las ecuaciones que me dan E y B en términos de potenciales son simplemente son estas. O sea, phi y el A son las componentes de un cuadrivector. Hay una pequeña sutileza que ante ciertas transformaciones las componentes de A pueden transformar como un cuadrivector más una transformación de calibre. Pero bueno, eso depende de qué tipo de
configuración de campo uno está considerando. No pasa, por ejemplo, para una onda plana. Sí. Sí. Acá. O sea, lo que hice fue, el índice L está sumado acá, y el índice M también. Entonces, donde decía M puse J, y donde decía L puse I. La propiedad de los símbolos, estos símbolos de Levi Civita son los cartesianos usuales, digamos. O sea, para mí estos épsilons y estos deltas son los cartesianos. Esa propiedad. Sí. Sí. Se podría haber definido la delta de Kronecker con un índice arriba y otro abajo, cartesiano, para decir que es lo usual. Sí, estoy usando, sí, se podría haber dicho, o sea, para mí esto es la matriz de identidad 3×3, digamos, para mí, en esta notación. Sí. Sí, es correcto. Así, para ser más compatible con lo anterior, podría haber dicho que el delta IJ es mixto, digamos. Claro, sí. Pero bueno, esta para mí es la delta de Kronecker usual. Sí. No quise multiplicar las convenciones. Entonces, estas son las ecuaciones homogéneas de Maxwell. Y recordemos que las inhomogéneas eran estas, y que las ecuaciones que usábamos para los potenciales, por ejemplo, para encontrar los campos de radiación, para ver qué pasaba cuando, no sé, cuando uno empezaba a mover una partícula y quería ver qué pasaba con los campos, los potenciales retardados. ¿Cómo se obtenían? Se obtenían de introducir los campos E y B en términos de potenciales dentro de las ecuaciones inhomogéneas. Uno puede hacer eso acá. Puede hacer eso, introducir esto acá, y le quedan ecuaciones para los potenciales que van a ser inhomogéneas. Si uno hace eso, ¿qué va a quedar? Simplemente introduciendo el F en términos de los potenciales me queda eso. Esto ya apareció como un ejemplo. Tomar la cuadridivergencia de derivada mu de esto que está acá, eso me da el laplaciano, el D'Alemertiano, perdón, el laplaciano en 4 dimensiones. Menos, lo que tengo es derivada mu, derivada nu, de a mu, eso se puede escribir como derivada nu de la divergencia de A. Estas son las ecuaciones de Lorentz, perdón, las ecuaciones de Maxwell no homogéneas en términos de los potenciales. Una cosa que es más evidente acá que cuando lo hacíamos en términos de los potenciales phi y A por separado, es que fijar una medida, que es una cosa que hay que hacer también, no es que uno se libere de eso por escribirlo en forma covariante, uno se da cuenta inmediatamente de que hay una medida que es la que más simplifica todo, que es la medida de Lorentz, que en este lenguaje es cuadridivergencia de A mu igual a 0. ¿No? Esto igual a 0 es la medida de Lorentz y hace que las ecuaciones inhomogéneas se adopten la forma más sencilla posible, que es la que
hemos escrito, ¿no? O sea, cuando trabajamos con potenciales retardados y demás, en general adoptamos la medida de Lorentz, que si uno mira componente a componente, recuerden que aparecía la misma ecuación para el potencial que para escalar que para el potencial vector, con la diferencia de que, solamente puse mu en lugar de nu acá, con la diferencia de que la fuente es distinta. O tengo ρ o j sobre c. Una cosa que creo que no dije es que recordemos que la condición de compatibilidad para la corriente es que la divergencia sea cero, se ve mucho más inmediatamente acá. Si uno toma la divergencia, toma derivada nu a ambos miembros, lo que descubre es que de este lado le queda la divergencia de j, cuadridivergencia de j, y de este lado tengo derivada nu, derivada mu de una cosa antisimétrica. O sea que esto tiene que dar cero. Con lo cual divergencia de j es igual a cero. Quiero decir, las condiciones de compatibilidad ya las sabía uno que tenían que estar del hecho de las ecuaciones de Maxwell, tomando divergencia en una, derivada temporal en la otra y sumando. Pero bueno, aquí por supuesto se ven también. ¿Alguna pregunta? No voy a decir mucho más, simplemente voy a concluir nomás diciendo que el hecho de saber cómo transforma, cuál es el objeto que tiene las propiedades de transformación adecuadas, que no es ni el E, no son ni las componentes de E ni las componentes de B por separado, sino el F mu nu, uno se puede construir cosas que son invariantes de Lorentz, y eso le sirve, por ejemplo para decidir qué podría usar uno como lagrangiano para el campo electromagnético. Si uno quiere que la acción, por ejemplo, correspondiente al lagrangiano sea invariante ante transformaciones de Lorentz, es más conveniente saber explícitamente qué es invariante ante esas transformaciones de Lorentz. De hecho, en particular, el lagrangiano asociado al campo electromagnético es lo último que voy a decir. El lagrangiano se puede escribir, bueno, hay una constante que depende del sistema de unidades que uno esté usando. En nuestro caso va a tener un 1 sobre 8pi. Y hay una integral sobre el espacio. Y aparece e cuadrado menos b cuadrado. Eso es el lagrangiano asociado al campo electromagnético. Como decía acá, en nuestro caso aparece 1 sobre 8pi. Ahora, ¿por qué ¿por qué escribirlo de esta manera? ¿Y cómo seguiría uno si quisiera, por ejemplo, escribir el hamiltoniano, que es una cosa que van a hacer en alguna otra materia más adelante, sobre todo cuando miren la mecánica cuántica de este sistema? Uno necesita el hamiltoniano para eso generalmente. Una cosa que uno debe tener en cuenta es, esto es E y B, pero cuando uno quiere escribir las ecuaciones de Lagrange, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas? En principio estoy diciendo con esto de que en cada punto del espacio tengo coordenadas. Y eso es una suma sobre variables. En cada punto tengo 3 componentes de, 3 componentes de B. Ahora, ¿cuáles son las variables respecto de la cual puedo variar la acción y pedir que sea un extremo? Bueno, las variables son los potenciales. Si uno quiere que al tomar las variaciones recupere las ecuaciones, si no digo nada más, van a ser las ecuaciones de Maxwell en el vacío, si no agrego nada más. Si quiero recuperar las de Maxwell en el vacío, las cosas que varío son las componentes del potencial, phi y a, que aparecen derivados acá, como es de esperar. Si pusiera solamente E y B, y las variables son E y B, esto me dice que E es igual a 0 y B es igual a 0 probablemente. Si varío y quiero tener un extremo, digamos, no me queda nada, ¿no? O sea, lo que uno varía son los potenciales, phi y E, y las componentes del cuadrivector A. O sea, las 4 componentes de AMU. ¿De qué sirve escribir el lagrangiano? Bueno, si uno escribe el lagrangiano,
escribe la acción como la integral de Lagrangiano, las ecuaciones de movimiento, puede buscar simetrías, ver qué se conserva si no hay ningún campo externo, nada que dependa del espacio, salvo la dependencia natural que los campos tienen del espacio, no un potencial externo, digamos. Uno puede encontrar las cantidades conservadas y encuentra lo mismo que habíamos encontrado mirando las ecuaciones de Maxwell, escritas de manera que la covariancia no es explícita, digamos. Cuando uno escribe las mismas ecuaciones, pero las ecuaciones son igualdades entre tensores del mismo orden, o escalares o lo que fuera, dice que la covariancia es explícita. Cuando la separó en ecuaciones vectoriales o escalares, las ecuaciones son las mismas, pero no se ve inmediatamente lo que pasa. ¿Qué es lo que conviene en la práctica? Y bueno, depende de la situación. Si no va a haber cambio de sistema de referencia nunca, y uno tiene solo densidad de carga, sería un poco inútil trabajar con el F mu nu siempre, digamos, por más que le guste a uno, no va a haber mucha diferencia con lo que ya hicimos. En cambio, si le interesa situaciones donde hay campos y en particular, no sé, quiere ver qué pasa con campos y partículas y donde aparecen colisiones cuyas energías involucran, digamos, velocidades relativistas, puede ser más natural trabajar en la forma covariante. Recordemos cuál fue el único cambio que hubo que hacer, que es en la ley de Newton, la segunda ley de Newton, digamos, derivada del momento respecto del tiempo coordenado. El momento ahora tiene la masa que depende de la velocidad, nada más. Ese fue el único cambio. Así que bueno, con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Profe, no me quedó claro de qué manera transforma la métrica que usamos. Claro, la métrica no transforma justamente, es una condición extra que no viene de decir que uno solamente cambia coordenadas. O sea, uno pide que el ds cuadrado esto es como decir que las distancias se miden siempre igual. En el caso de distancias, bueno, entre comillas, porque uno tiene acá un ds cuadrado que no siempre es definido positivo, ¿no? Es como decir que cuando uno mide distancias en el espacio ordinario, siempre, si las coordenadas son cartesianas, si las coordenadas no son cartesianas, eso cambia, pero si las coordenadas son cartesianas, siempre el de x cuadrado se obtiene sumando los cuadrados de las componentes. En ese caso, claro, el equivalente al G es una matriz de identidad. Pero uno está diciendo eso, está diciendo que si ante transformaciones que son ortogonales, la distancia medida en coordenadas cartesianas se obtiene de esta manera siempre, digamos. En Lorentz, la diferencia es que la matriz, esa G mu nu, no es la identidad. Pero uno pide que siempre el mismo G aparezca en la forma de medir distancias, digamos, de medir cuadrintervalos, ¿no? Para no confundir, digamos, uno a veces tiende a pensar que tensor es una cosa ligada a relatividad y nada más. No, en realidad eso es por costumbre. Lo que sí es especial de relatividad es que lo que queda invariante es ese tensor G mu nu asociado a la métrica. Y digo que por costumbre uno no está acostumbrado a ver tensores, entonces le parece que tiene que ver con relatividad porque los ve prácticamente con más frecuencia en relatividad, pero está el ejemplo del tensor de inercia, que dijimos, el tensor del momento cuadrupolar y demás, que son tensores cartesianos. Cartesianos porque uno escribe las cosas en coordenadas cartesianas y permite transformaciones que son ortogonales, pero la definición de vector covariante, tensor varias veces contravariante y demás, es igual para lo que se llama tensores cartesianos que para este caso. Lo que no se hace en el caso de tensores cartesianos
en el espacio usual, digamos, no transformaciones de Lorentz, sino ortogonales. Lo que no tiene sentido es subir y bajar índices, o sea, esa operación no es necesaria, digamos. No es o si se quiere subir y bajar no cambia nada, no hace falta distinguir entre una y otra. No hace falta, digamos, no es que no se pueda. Y bueno, un buen ejemplo también que mencioné antes de tensor es el de la conductividad, que en general es un tensor cartesiano también, y que en el caso por tratarse de un tensor de segundo orden, uno siempre puede pensar en asociarle a ese tensor, bueno, en buscar los ejes principales y demás, y bueno, eso relacionarlo con propiedades de la conductividad, ¿no? También pasa con lo que vieron en medios materiales, también uno puede tener tensores asociados a los medios magnéticos o medios dieléctricos, también puede haber anisotropías ahí, y uno tiene tensores también que ligan, que pueden ligar el campo con la propiedad que aparece, que puede ser la polarización o la magnetización en función del campo, ¿no? Lo que los liga puede no ser una constante, sino puede ser una matriz. Sobre todo si la respuesta es lineal. En casos más complejos puede no bastar con una única contribución. Y quizá a algunos les choca que usé siempre la palabra tensor cartesiano, coordenadas cartesianas. Parece como que hubiera un cierto privilegio con las coordenadas cartesianas, y sí, lo hay. Lo hay porque no es que uno esté obligado a usarlas, sino que si quiere escribir las ecuaciones de manera que se vean igual en cualquier sistema de coordenadas, incluso permitiendo coordenadas no cartesianas, se puede hacer todo, solo que los ingredientes de tensores que uno tiene que usar son diferentes, son un poco más, no mucho más complicados, pero son un poco más complicados. En particular, una cosa que pasa, ustedes lo saben, si uno permite pasar de cartesianas a coordenadas esféricas, por ejemplo, ahí la métrica, incluso eso no es una rotación, y la métrica ya no es la matriz de identidad. Para trabajar con ese tipo de propiedades, uno puede escribir las ecuaciones de manera que se vean igual en cualquier sistema de coordenadas, pero tiene que introducir otras cosas. Una es permitir eso, digamos. No va a ser una transformación de Lorentz, eso. Si uno permite cambiar la métrica de esa manera, no va a ser una transformación de Lorentz. Bueno, ¿alguna pregunta?